Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de A Votar, el programa de plataforma electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos encontramos en la preciosa Capilla Mayor del Hospicio Cabañas, gracias a la generosidad de las autoridades de Guadalajara y del estado de Jalisco. Y estamos aquí porque aquí se llevó a cabo el Congreso Nacional de Magistrados y Magistradas Electorales, que es el séptimo encuentro, la séptima vez que se encuentran autoridades federales y locales para debatir temas que son comunes. Como siempre, nos acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción del programa, y en esta ocasión tenemos el honor de tener entre nosotros a Ertino Avilés, que él es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Pero no solo ello, en el marco de este congreso que se llevó a cabo, fue reelecto como presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil. Ertino, es un verdadero placer tenerte con nosotros en este programa, y sin más, yo te pediría que empezáramos a tratar de hacer un balance a un poco más de un año de aprobada la reforma constitucional. ¿Qué ha pasado en esa materia, en la materia de los tribunales? ¿Qué logros hay, qué retos hay, qué retrocesos, si los hubiera, percibes? Como para empezar a ubicar de qué estamos hablando. Claro que sí, con mucho gusto. En principio, debo agradecer la oportunidad que se me da para poder platicar en este programa y además poder hacer un resumen sobre los aspectos vinculados al tema de la reforma constitucional en materia política electoral. Apenas el pasado 10 de febrero del año 2014, el Poder Constituyente emitió este decreto en materia de reforma política electoral y, como se refiere, presenta oportunidades y presenta en algunos aspectos temas necesarios de mejoría institucional. Me gustaría referirme, que es el caso, de que uno de los nuevos principios rectores en la materia electoral es para los órganos jurisdiccionales electorales el de máxima publicidad. ¿Qué significa ello? Significa la oportunidad de ciudadanizar las sentencias dictadas por los tribunales electorales. Significa la oportunidad de que a través de los mecanismos de notificación no se circunscriban a este periodo ordinario de que quienes son partes tengan acceso a lo que ocurre en un expediente electoral, sino que más allá, y en un tema de transparencia, la justicia electoral local puede encontrar en este principio de máxima publicidad una importante anotación sobre relación y convivencia armónica con la sociedad. Sin embargo, dentro de estos temas existen desafíos y retos que a más de un año de la reforma constitucional se encuentran pendientes. Y en lo particular, quisiera referirme a que el artículo 116 de la Constitución Federal habló sobre los órganos jurisdiccionales electorales, de la autonomía en el funcionamiento y de la independencia de sus titulares. Pero no dijo ni la reforma constitucional, ni tampoco la ley secundaria en la materia, cuáles serían los mecanismos conforme a los cuales se podrían dotar de esa autonomía. Y me refiero en lo particular a la autonomía financiera y hacendaria de los tribunales electorales locales. Estamos convencidos en la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana que para hablar de una auténtica autonomía constitucional, este debe ser un punto de partida. Y para ello hemos acudido al Senado de la República para solicitar el que se pueda ponderar como un punto de acuerdo el dotar recursos suficientes a estas 17 entidades que hoy se encuentran viviendo un proceso electoral. Sin embargo, no solamente es para esas instituciones electorales, sino en general para toda la familia jurisdiccional electoral. Es un gusto estar con el doctor Ertino Avilés y de nuevo compartir con mi buen amigo Rodrigo Morales. Y a mí me gustaría que llegáramos también a un tema que fue muy importante en la reforma, que fue la sustitución de quienes nombran ahora a los magistrados y del estatus que ahora adquieren los tribunales electorales
en cada uno de sus estados. Usted, como presidente de un tribunal local, el de Morelos, y ahora presidente de la Asociación de Tribunales de la República Mexicana en materia electoral, ¿cómo valoraría esto? ¿Se le dotó de mayores atribuciones? ¿Esto redujo efectivamente la influencia indebida de las fuerzas locales, que era un poco el argumento del inicio de la reforma? ¿Qué balance haría usted en esta materia? En la reforma constitucional, en el artículo 10º transitorio, se estableció que los nombramientos de los magistrados electorales en funciones terminarían con independencia del nombramiento que hubieran obtenido en las legislaturas locales, en el momento en el que el Senado de la República llevara a cabo las nuevas designaciones. Puedo darles cuenta que el pasado 2 de octubre del año 2014, el Senado de la República nombró a nuevos magistrados electorales en 17 entidades federativas. Puedo darles cuenta que de los tribunales que teníamos antes de este artículo 10º transitorio, el 67% de los magistrados en activo participamos en la contienda de llevar a cabo las nuevas designaciones. De esos, algunos estados no lo hicieron por quedarse con competencias residuales que tenían en sus entidades, sobre todo materia administrativa. Es el caso de Campeche, Yucatán y Querétaro. Este proceso de nombramiento fue un proceso en el que actualmente 15 magistrados que participamos fuimos electos de nueva ocasión y el pasado 7 de octubre se nos ha tomado protesta. Estoy convencido en la pregunta que usted realiza que es importante no solo para el funcionario judicial en la independencia a la que alude el artículo 116, sino además en particular para los ciudadanos el que los nombramientos de los funcionarios jurisdiccionales electorales sean respetados. Hoy tenemos una antinomia importante en la Constitución, porque mientras se eligen a magistrados electorales locales por las 2/3 partes del Senado de la República, las propias normas locales permiten llevar a cabo juicios de declaración de procedencia respecto de los titulares de los magistrados. Es decir, si el sentido de la reforma, que no lo comparto, era que los tribunales electorales estábamos relacionados con los poderes fácticos en los estados, no se entiende cómo, primero, no garantizan autonomía e independencia en materia económica, pero tampoco se entiende el que se permita el nombramiento por un órgano federal y una eventual destitución por un órgano de carácter local. Este es un gran desafío de la reforma que vendrá en materia constitucional. Y estamos convencidos que para ello es necesario el fortalecimiento de los tribunales electorales locales, porque no habrá que olvidar que las dictaduras y los gobiernos despóticos se construyen a partir de la debilidad de sus instituciones. A ver, tocas un punto que me parece importante. Se nos vendió en aquellos días de la discusión de la reforma que la reforma, tanto para los OPLES, los órganos administrativos, como para los jurisdiccionales, tenía como propósito, digamos, propiciar cierta estandarización, tratar de que no hubiera esta heterogeneidad previa que quizás había, en fin, vamos a decir que esa era parte del diagnóstico. Y en efecto, pareciera haber cierta estandarización en cuanto al procedimiento de nombramiento, pero, como tú decías, hay una remoción que está en el ámbito local, no hay no se incrementa la capacidad institucional en términos de la autonomía de gestión, etcétera, etcétera. Pero digamos, el otro punto es en la armonización de normas locales, ¿cómo quedan? O sea, se les excluyó del Poder Judicial, porque el mismo procedimiento de nombramiento así lo sugería, pero hay entidades que me parece que dejan a los tribunales en el limbo. O sea, hay unas que sí dicen, siguen considerando al tribunal como un órgano autónomo, y hay otros que quién sabe qué es. Es un órgano que procura justicia, pero que no está, digamos, con toda claridad. ¿Cuál es el balance que harías de esta etapa de armonización
de constituciones locales respecto del estatus para los tribunales? Me parece que en ese limbo al que usted refiere es una situación compleja y de riesgo, porque la homogeneización que se pretendía hasta ahora no ha sido del todo exitosa. Me refiero, por ejemplo, que en tribunales electorales locales, las legislaturas locales implementaron mecanismos diversos en la conformación de sus órganos. Por ejemplo, en el estado de Colima hay magistrados numerarios y supernumerarios, lo que no ocurre en el resto de los tribunales. Por ejemplo, en el estado de Querétaro se manejan también magistrados numerarios y magistrados supernumerarios. En cuanto a las reglas, tampoco existió una total homogeneización. En algunos estados, como en el estado que provengo, el Código Electoral prevé una candidatura común que como figura electoral no lo prevé la reforma nacional. A mí me parece que el gran reto y desafío que enfrentó el espíritu de esta reforma es tratar de homogeneizar una propuesta normativa que en el fondo no tiene características simétricas. Me explico. No se puede tratar mediante el mismo mecanismo normativo a comunidades como en el estado de Oaxaca, donde más de 420 municipios son bajo usos y costumbres, a una homogeneización de un sistema normativo electoral. Circunstancias similares ocurren, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del estado de Chiapas. En ese sentido, a mí me parece que la fortaleza de las soberanías constitucionales de los estados es el mejor instrumento para crear un órgano federal electoral nacional fuerte. Es decir, no es la diversidad nuestra debilidad, es la diversidad el punto fundamental de la unidad nacional. Sí, después de todo somos una república federal, como que la reforma un poco trató de forzar las cosas. Me gustaría que pasáramos a otro tema que fue muy importante en el año 2012 y que constituyó uno de los temas centrales de la reforma y que obviamente va a impactar fuertemente sobre los tribunales. Me refiero al tema de las causales de nulidad de una elección. De hecho, ya veníamos de ajustes previos a las causales de nulidad, motivadas por la elección de 2006. Y ahora de nuevo se hicieron más ajustes. ¿Qué balance tendría usted al respecto? Y sobre todo, ¿cómo cree usted que esto va a impactar sobre los tribunales electorales? A mí me parece que en el tema de las causales de nulidad, el constituyente y el legislador ordinario dispuso sin duda de argumentos novedosos, como es el caso de la nulidad en la elección por rebase de tope de gastos de campaña, siempre y cuando estos sean determinantes y se cumplan con las exigencias legales. Sin embargo, estoy convencido que en el derrotero del camino de las nulidades es necesario considerar como órganos jurisdiccionales electorales los principios sobre las normas. Me explico. Existen supuestos normativos que pueden ser ambiguos o de difícil comprobación para llevar a cabo nuevos temas de causales de nulidades. Hay una lista acotada, limitada y en muchos de los casos de difícil comprobación. Sin embargo, no habrá que perder de vista que el artículo 116 de la Constitución Federal establece que los órganos jurisdiccionales electorales nos regimos bajo principios que, entre otros, está el de certeza, el de seguridad y el de equidad en la contienda. De tal manera que en este nuevo papel, un órgano jurisdiccional electoral en la materia se vuelve un órgano de control que bajo principios de progresividad, de maximización de los derechos, debe ampliar los efectos que de una manera rigurosa o formalista puedan ser dispuestos en la norma. De tal suerte que en esta reforma constitucional, sin duda alguna, los criterios de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enriquecerán de una manera muy importante este campo novedoso de las nulidades en materia electoral. Gracias. Magistrado, antes cuando se hacían reformas electorales,
el primer efecto que se producía era una baja de la litigiosidad. Es decir, frente a nuevas reglas que se habían conseguido con el consenso de todos los actores, se incrementaba la confianza no solo en las reglas, sino en las instituciones. Ya desde la reforma electoral anterior vimos que esto dejó de ocurrir. En su estado ya hay proceso electoral, en tanto primera instancia, que le toca estar viendo, está recibiendo todas las quejas y demás. ¿Siente que esta reforma está disminuyendo la litigiosidad o simplemente la está enriqueciendo? Es decir, está abriendo nuevos canales para quejarse. No la está disminuyendo, Ajá. la está aumentando de una manera muy considerable, sobre todo con los nuevos temas del procedimiento especial sancionador, en donde el tiempo que se tiene para tomar determinaciones son muy breves, 24, 48 horas y en algunos casos hasta 72 horas. Es la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acudir a un órgano jurisdiccional y reclamar desde su perspectiva una conducta que se puede considerar no apegada a la ley. Me pregunta del estado de Morelos y quisiera solamente apuntarle un ejemplo de este aumento. En el año 2009 tuvimos en el Tribunal Electoral de Morelos 70 asuntos vinculados al proceso electoral intermedio. En el año 2012 estuvimos a punto de llegar a 200 asuntos en la elección de gubernatura del estado de Morelos. Hoy, arrancado el proceso electoral el pasado 4 de octubre del año próximo pasado y muy próximos a iniciar el mes de marzo, en las condiciones de nuestra estadística judicial, vamos 69 asuntos, lo que significa que para nuestra realidad va a aumentar de manera muy importante en la medida en que nos acerquemos a la jornada electoral y mucho más después de la jornada electoral, considerando dos aspectos adicionales. El primero, un mayor número de partidos políticos y el segundo, la participación de candidatos apartidistas que también tendrían en algún caso legitimidad para controvertir actos y resoluciones en materia electoral. Sí, claro. Este último año hemos vivido en situaciones muy difíciles en el país que han impactado fuertemente en varios estados. Estoy pensando, por ejemplo, el estado de Guerrero, que es vecino del estado de Morelos. Estoy pensando en el estado de Michoacán. Y de hecho nunca como ahora habíamos visto grupos que explícitamente están llamando a no votar. Están llamando no solo a no votar, esto ya ocurría antes, están llamando a bloquear las elecciones, a no permitirlas. ¿Qué plantearía usted? ¿Cómo le haría notar a los ciudadanos que en verdad sí es importante votar? Desde la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana hemos discutido este tema, porque con independencia del llamado, lo cierto es que existen zonas de seguridad en donde es necesario llevar a cabo ciertas medidas para lograr la eficacia de las jornadas electorales y además la seguridad de los propios integrantes de los órganos electorales. En ese sentido, estamos convencidos que el votar es un instrumento necesario para el sistema democrático. Yo quisiera hacer un llamado a través de estas cámaras y micrófonos para que el ciudadano en México tenga la oportunidad de encontrar en el voto el mayor y el mejor de los ejercicios para la construcción de las políticas públicas. Los niveles de abstencionismo que se han presentado en elecciones pasadas nos llama necesariamente la atención a la necesidad de esta convocatoria para legitimar aún más las decisiones que se den como políticas públicas del Estado. El ciudadano tiene que participar. El verdadero motor del sistema democrático no son necesariamente los partidos políticos, es el ciudadano. Es un ciudadano que no se reduce solo el domingo en la emisión del voto. El tema democrático no termina ahí. Es una participación política constante, activa, que habla sobre su entorno, sobre las obras públicas, sobre los presupuestos con finalidades sociales. Es necesario
en esta ciudadanización, encontrar que el voto, sin duda un importante instrumento, pero también un necesario instrumento para la conformación de las políticas públicas. No, sin duda es parte del propósito de este programa estar actualizando el llamado al voto, estar discutiendo en torno a estos temas. A ver, no nos queda mucho tiempo, pero a mí sí me gustaría poder puntualizar algunas cosas que se dijeron en el pasado. Se decía, la reforma quiso estandarizar y dejó muchos huecos. La reforma no está dotando a los órganos locales de los instrumentos idóneos para ejercer su autonomía, su independencia. La reforma está dejando más huecos de los que pretendía llenar. Si hubiera que trazar en 3, 4 puntos la agenda mínima de la reforma a la reforma, vamos a decirlo así, ¿dónde deberíamos poner la atención? Más allá del exhorto que entiendo se está procurando hacer al Senado, no tanto con exhortos, sino diciendo, a ver, tenemos que precisar en lo constitucional esto y en lo reglamentario o en una nueva ley general, ¿cuáles serían así los puntos que tendríamos que estar atentos? En primer lugar, el que dentro de los principios rectores del proceso electoral, además del de legalidad, se pueda implementar el de constitucionalidad y de convencionalidad. Me parece que este es un importante instrumento que los tribunales electorales hemos tenido que desprender a partir de estos principios a los que hacíamos referencia. Pero si se dotara, si fuera expreso, nos permitiría que el órgano electoral se comportara como un órgano de control constitucional. En segundo lugar, sin duda, el tema de la autonomía e independencia de los órganos y de los titulares judiciales. Propongo un mínimo en la norma constitucional, un mínimo que no rebase o que sea similar a los poderes judiciales de cada entidad federativa. Al haber emigrado de los poderes judiciales, nuestro personal, nuestros inmuebles, también han emigrado en algunos casos. Insisto en la idea, no se puede hablar de una autonomía si no está garantizada esta autonomía financiera. Y me parece que además, en un tercer lugar, sería importante que dentro de la propia norma constitucional se estableciera sistemas de control. Los titulares de la función jurisdiccional electoral no estamos en la idea de tener una liberalidad discrecional del ejercicio de los recursos. Mecanismos de control, mecanismos de responsabilidad administrativa, política, pública, pero que esos mecanismos de control estén a la par del órgano que inicialmente nos nombró, en el caso el Senado de la República, y no dejarlo hacia las legislaturas locales. Sí, claro, claro. Nos quedan 2 minutos. Ya estamos acabando entonces. Sí. Yo coincido con Rodrigo en esta idea de que nos guste o no, o de una u otra forma, después de la última reforma creo que hay un consenso muy grande en que habrá una nueva, tal vez después de 2015 o tal vez después de 2018, pero de que habrá otra reforma porque hubo temas que quedaron o muy a medias o muy exagerados. Por ejemplo, pienso en el tema ya en otra esfera, ya no de los tribunales, pienso en la esfera del INE y los llamados OPLES, que en cada estado en sentido estricto siguen siendo los institutos electorales, en un modelo en el cual se le dio mucha concentración de poderes al INE, de atribuciones. Tengo la impresión de que esto va a ser una presión muy fuerte. Entonces yo sí también coincido en la idea, ya para concluir, de que tendremos nueva reforma en un futuro cercano. Seguramente. Pues ha sido verdaderamente un honor, magistrado, que nos haya acompañado en esta emisión de A Votar. Creo que fue una charla muy enriquecedora, creo que sí nos da luz sobre un tema que no se debate tanto, que es la realidad de los tribunales electorales a partir de la reforma. Y en fin, no me queda sino agradecerle, insisto, su presencia. Pablo Javier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.